Muy buenas tardes, pueblo de Costa Rica, diputadas y diputados. Nos encontramos en discusión de este proyecto de ley, el 22.364. Quisiera señalar los motivos por los que la fracción del Frente Amplio apoyará el segundo debate de esta iniciativa y también un par de elementos que creo que deberían llevarnos a una discusión posterior porque tiene un par de problemas aún el texto que si bien ponderando los beneficios que contiene el proyecto actualmente versus esos dos problemas, seguimos creyendo que esto significa un avance importante, pero ciertamente no quisiera dejar pasar que esos dos elementos están quedando ahí. Dentro de las fortalezas de este proyecto se cuenta, en el artículo 16 bis, que en esa reforma se está protegiendo a las personas usuarias al impedir que los funcionarios aduaneros puedan exigir la aplicación o autorización de cualquier acto, trámite, procedimiento o régimen que no esté directamente establecido en la normativa aduanera. Es decir, que no se inventen trámites que terminen provocando luego problemas para las personas usuarias de los servicios que quedan bajo la competencia de esta Ley General de Aduanas. En segundo lugar, señalar que se establecen obligaciones a los auxiliares de la función pública aduanera. Dentro de esas, y aquí hay un asunto muy importante, está el uso del equipo y medios tecnológicos de inspección no intrusiva. Esta es una discusión que yo calificaría de impresionantemente larga, porque en este país se discute la necesidad de la aplicación de la inspección no intrusiva desde hace muchísimos años. Incluso, diputadas y diputados, en la ley 9635 se incorporó un transitorio que obligaba a la entonces administración de Carlos Alvarado Quesada a implementar los sistemas de inspección no intrusiva en un plazo de 12 meses. Para sorpresa de nadie, eso sigue sin ocurrir y no ocurrió, evidentemente, dentro de ese plazo de 12 meses que la ley directamente establecía. Llamo la atención sobre esto porque esa administración fue abanderada de señalar que la ley 9635, ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, debía aplicarse a plenitud en varios de los elementos que les interesaba, como la regla fiscal o las modificaciones en materia de empleo público, pero cuando se trató de la implementación del sistema no intrusivo de inspección, no aplicaron la ley. Simple y llanamente no fue aplicada porque ese transitorio establecía un periodo de 12 meses. Esta ley establece ahora sí de manera firme la implementación de ese tipo de sistemas y esperamos que se dé un golpe de timón por parte de la actual administración y que por fin tengamos este tipo de sistemas que pueden ser muy valiosos tanto en el combate al contrabando como en otras materias, por ejemplo en el combate al propio narcotráfico. En tercer lugar, la reforma viene a incorporar un artículo 61 bis a la Ley General de Aduanas que viene a facilitar el comercio, como bien decía la diputada Cineros previamente, de conformidad con el convenio de Kioto, revisado, al otorgar un plazo de hasta un mes para realizar los pagos correspondientes y eso facilita los flujos de caja de los comerciantes. Además, en el artículo 110 bis se incorpora una medida que nos parece de primera importancia al introducir la obligatoriedad de estar previamente inscritos en el registro, en ese registro tributario del Ministerio de Hacienda y además de estar al día con los pagos de las obligaciones tributarias, aduaneras, obligaciones obrero-patronales de conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja y por tanto esto permite una especie de control cruzado a la hora de incorporarse en este registro tributario para poder realizar actividad aduanera, también se tiene que estar al día con otras obligaciones con el Estado costarricense. Y por último, además de otras medidas como lo que se introduce en el 137 bis respecto a mercancías alquiladas o en leasing, quiero resaltar que la reforma de los artículos 211, 212, 213, 242, 242 bis, 242 ter y 242 quater se están incorporando una ampliación del delito de contrabando.
incluyendo cualquier tipo de acción que implique, evadir tributos, evitando los controles aduaneros e incumpliendo con la normativa vigente. Además, se elevan las sanciones de multa y se añaden causales nuevas, es decir, nuevas acciones que se considerarían sancionables con esta legislación, incluyendo, por ejemplo, una sanción específica por la omisión de justificación debida de sobrantes y faltantes, cuando se importa algo y no se justifica debidamente por qué sobró o faltó algo dentro de lo que fue declarado como ingresado al país. Se sanciona, por ejemplo, la reincidencia, que no teníamos sanción por reincidencia en este marco normativo, y por tanto hay un fortalecimiento de las capacidades de la administración tributaria, en este caso, de la administración aduanera, para efectos de combatir de manera frontal la evasión y el contrabando. Ahora bien, hay dos elementos que resultan preocupantes y que fueron incorporados dentro del trámite de este proyecto y que la propia Dirección General de Aduanas señaló como debilidades incorporadas. Yo quiero plantear de nuevo que lo bueno es mucho más que lo malo que implican estos dos detalles, pero que no deberíamos pasar por alto la existencia de esos dos detalles para que ojalá podamos realizar las reformas adecuadas. Y es que en el artículo 81 se incorpora el término bultos, que no es un término adecuado para efectos de la fiscalización, porque, como ustedes podrán imaginarse, no es una medida bastante estandarizada y objetiva. Y ese término bultos, para efectos de la determinación de faltantes o sobrantes que tienen que ser debidamente declarados y justificados, no es acorde, además, con la normativa regional, con el Cauca y el Recauca. Eso genera un conflicto entre el Cauca y el Recauca y ese artículo en preciso. Además, hay una disposición sobre silencio positivo para resolver solicitudes de justificación que también puede generar graves complicaciones. Creo que este detalle deberíamos resolverlo. Además, va a entrar en conflicto con el Cauca y Recauca, así que pronto tendríamos que revisar la reforma para poder armonizarlos. Y por último, se incorpora dentro del pago diferido, que señalaba antes como un elemento positivo, porque para efectos del comercio facilita el flujo de caja tener un mes extra para realizar el pago. El problema es que se incorporaron también bienes de consumo final. Y la propia Dirección General de Aduanas señala que esto genera un problema para efectos de la fiscalización debida y para la recuperación de tributos que no hayan sido pagados. Estos dos elementos no deberíamos pasarlos por alto. Desde mi despacho ya estamos trabajando en una reforma en ese sentido, para que una vez que esto se haya convertido en ley de la República, ojalá pueda esta Asamblea Legislativa realizar el análisis debido y que podamos solventar esos dos problemas. No obstante, hemos valorado que estando esos dos problemas ahí, que son solventables con un próximo proyecto de ley, lo positivo es mucho más. Así que esta es una reforma que aporta en facilitación para las personas usuarias de los servicios de aduanas, pero también en cerrar portillos a la evasión y al contrabando. Muchas gracias.